busca Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 al 8. Vamos a leerlo. Fíjate, dice así. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vamos a hablar. Señor Jesús, pues gracias, Dios, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido, Señor, conocerte, y también, Señor, nos permites, Padre, acercarnos a ti a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Y también, Señor, nos permites ser enseñados, Dios, por tu palabra. Nos permites, Padre, llegar a tu presencia, Dios, y sentarnos aquí, Señor, delante de tus pies, como lo hacía María, Dios, y poder disfrutar, Dios, de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, y el día de hoy, Señor, pues queremos escuchar de tu palabra, Dios, y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, y que seas tú, Señor, tratando con nosotros. Gracias, Dios, por este día, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 31 es ya, podemos decirlo, ya es como el término, es como la recta final de Deuteronomio, pero no solamente del libro de Deuteronomio, porque bueno, son 34 capítulos, 31, 32, 33, 34, ya casi terminamos, sino que también es el principio el principio del término, o prácticamente ya estamos acabando el libro de Deuteronomio, pero al mismo tiempo la vida de Moisés también está acabando. En este libro, en este capítulo 31, Moisés llama a Josué. Vamos a ver esto más adelante mientras vamos estudiando allí el capítulo 31, pero Moisés llama a Josué para pasarle la estafeta del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, de hacerlos entrar a la tierra prometida, a esa tierra de Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel. Y entonces allí precisamente podemos ver la transición del pueblo de Israel. Ellos pasan por esta transición. Mientras Moisés está muriendo, Josué se levanta, y Josué también cumple la palabra y lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Estamos viendo eso, o vamos a darnos cuenta de eso. Y bueno, dentro de todo esto que estamos viendo, vemos cómo es que Dios escoge hombres precisamente para hacer eso. Y vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a platicar de este tema el día de hoy. ¿Cómo es que Dios escoge hombres? Y bueno, hombres no solamente me refiero al género masculino. ¿Okay? Me estoy refiriendo a hombres y mujeres, al género en general, a la raza humana. ¿Cómo es que nosotros somos escogidos por Dios? ¿Cómo es que Dios escoge a hombres y mujeres pues para cumplir sus propósitos? Y vamos a darnos cuenta de esto, y quiero platicarte de eso. Entonces, miren, estamos ya en capítulo 31, versículo 1 al 8, y entonces vemos que han pasado ya 40 años desde que Dios por mano de Moisés, o usando a Moisés, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y han pasado ya 40 años de protección, de provisión, de dirección, de misericordia, de ayuda de parte de Dios. 40 años ya. Aquí en el versículo 2 dice que Moisés ya tenía 120 años. Y bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero solamente para que tengamos la referencia. Moisés tiene 120 años.
Y entonces su vida se divide en tres partes. 40 años vivió en Egipto, ¿te acuerdas? 40 años vivió en Egipto desde que nació. Lo pusieron allí en ese Moisés, a esa canasta, por eso le pusieron Moisés. Le pusieron en ese Moisés, lo pusieron en el río Nilo, y entonces la hija del faraón lo recoge. A partir de ese momento vive en el palacio 40 años, como hijo del faraón, como hijo del rey. 40 años. Disfrutó lo mejor, hizo lo que quiso, o sea, todo así, lo mejor. Vivió en el palacio como el hijo del rey. Y entonces, después de esos 40 años, y después de matar al egipcio por causa del pueblo de Israel y una injusticia, se va y vive otros 40 años en el desierto de Madián. Y entonces allí en ese desierto conoce a su esposa, y allí en ese desierto conoce a su suegro, y conoce el plan que Dios tenía para él. 40 años después, Dios llama a Moisés, y Moisés tenía 80 años, fíjate, 80 años, cuando Dios lo llama a sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto, a sacarlos de la esclavitud. Un hombre de 80 años. Imagínate, también su esposa pues ya era grande, y sus hijos ya estaban grandes. Bueno, imagínate, si tú y yo nos queremos levantar en la mañana porque nos duele la rodilla, porque que si me duele acá y que me duele acá, o sea, imagínate 80 años, y no quiero decir aguantar, pero pues ya sabes, y 80 años y aguantar 2 millones de personas quejumbrosas, llevándolos por otros 40 años hasta la tierra prometida. Híjole, ese hombre realmente, y por eso vamos a ver más adelante, el capítulo 34, ese hombre merecía mucho. Pero no nos vamos a adelantar, vamos aquí. Y entonces han pasado 40 años, 40 de esos años en Egipto, otros 40 viviendo en el desierto. Empiezan 40 años viviendo en el desierto, cuidando chivas. Y entonces, después de cuando ya cumple 80 años, Dios lo llama, van a Egipto, y entonces sacan al pueblo de Israel de Egipto, y pasan otros 40 años en el desierto de Sinaí, dando vueltas, dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces 40 y 40, ¿de acuerdo? 40 en Egipto, 40 en el desierto, conociendo a su esposa y todo lo demás, y después otros 40 con todo el pueblo de Israel, dando vueltas. 120 años. Y yo creo que ya el hombre, podemos decirlo así, yo creo que ya el hombre estaba cansado, ¿cierto? Imagínate, o sea, ya estaba cansado, a lo mejor ya estaba fastidiado, no lo sé. O sea, hablo desde el punto de vista humano. A lo mejor ya estaba cansado, a lo mejor dijo, ya es suficiente, tengo 120 años, ya no puedo dar más, tal vez. Pero también tenemos que entender que antes la gente también vivía mejor, la calidad de los alimentos era mucho mejor, y cosas así. Entonces, imagínate ya un hombre de 120 años, buscando la voluntad de Dios. Siempre buscó la voluntad de Dios este hombre. Y entonces llega a los 120 años, y no es porque Moisés hubiera sido así como que ya no tengo fuerza, porque vamos a ver más adelante que a sus 120 años Moisés solito subió una montaña. 120 años, y arriba de esa montaña Moisés muere. O sea, no era así como que ya me cansé, estoy cansado, me duelen las rodillas, tengo artritis, me duele la cabeza, tengo migraña. Ya no es eso, sino que más bien es el Dios me ha permitido llegar hasta este momento. Dios me ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, en estos 40 años, en los últimos 40 años, Moisés pudo ver esa protección de Dios, esa provisión de Dios, esa dirección, misericordia y ayuda de Dios. Y el asunto es que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Después de tantos años, después de tanto tiempo, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo reconocemos. Bueno, nosotros solamente lo leemos, ¿no? Pero imagínate siendo Moisés, imagínate siendo parte del pueblo de Israel. No fue fácil llegar hasta la frontera de la tierra prometida. No es fácil llegar hasta aquí. Los retos han sido muchos, los obstáculos fueron duros, y los corazones del pueblo, especialmente el pueblo de Israel, no han sido algo que aportar, o sea, no han aportado mucho para la causa. Han sido negligentes, han sido murmuradores, han sido chismosos. Híjole, y el pueblo de Israel pues no aportaba mucho, no ayudaba tampoco mucho. No solamente los obstáculos y los retos, sino también el corazón del pueblo de Israel. Pero algo que sí pasó,
algo que sí pasó a ciencia cierta, es que el pueblo de Israel ha podido ver la gracia y la misericordia y la fidelidad de Dios en todo este tiempo. El pueblo de Israel pudo ver quién era Dios. El pueblo de Israel pudo ver, no en todo su esplendor, no en toda su eternidad, no en todo su poder, porque pues bueno, no lo es. Dios es eterno y Dios es infinitamente poderoso, pero el asunto es de que lo pudo ver. Ese pueblo de Israel en esos 40 años y un poco después pudo ver la grandeza de Dios. Ningún otro pueblo, si te pones a pensar, ningún otro pueblo ha vivido eso. Ninguna otras personas han sido testigos de tanta gracia, de tanto poder, de tanta dirección, de tantas obras, de tantos milagros. Ningún otro pueblo ha visto todo lo que pasaba. O sea, abrir el mar rojo, vencer a los enemigos, las plagas, 40 años, el maná, el agua de la roca, todo eso. O sea, ningún otro pueblo ha podido ver lo que ese pueblo vio. Nos podemos ir más adelante, miles de años más adelante, y el otro pueblo que pudo ver tantas grandezas de Dios fue el pueblo de Jerusalén, Capernaum, Judá, Samaria, cuando Jesús caminaba entre ellos. Y entonces pudo ver tantas grandezas otra vez, y ni siquiera al momento de ver esas grandezas se dieron cuenta de que era Dios. O sea, no hubo ningún otro pueblo que vio tantas cosas. Hasta el día de hoy no ha habido un pueblo que ha visto tanto. Y aún así, el pueblo era sumamente rebelde y no aportaba nada. El pueblo era sumamente rebelde, obstinado, orgulloso, y el pueblo no quería ir en pos de Dios. Es como una ironía. Es así como que estás viendo todo lo que Dios te puede dar y tú todavía no te pones a su disposición. No le obedeces, ¿no? Bueno, el Señor es eterno y sus atributos también lo son. El Señor es eterno y sus atributos son para siempre. Lo que no es eterno somos nosotros, ¿de acuerdo? Tú y yo vamos a morir, igual que el pueblo de Israel murió. Y la primera generación murió todos allí en el pueblo, en el desierto de Sinaí. Todos murieron. Y ahora empezamos a ver el final de un periodo excepcional. Y es que la historia no solamente se define por años. La historia no solamente es, estamos en el año 2026. Esto pasó en el año 1450 antes de Cristo, por así decirlo. No solamente la historia se define con acontecimientos, con números, con países, con cosas que pasaron, sino que la historia también es delimitada y es recordada a través de los años también por personas que marcan la diferencia, que marcan los corazones de otras personas también. Y esa persona era Moisés. Una era de 40 años, por así decirlo, una era de 40 años donde la fidelidad de Dios se mostró al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, estaba terminando. Y esto por causa también, o por ser usado, Moisés ser usado por Dios, o por atreverse a ser usado por Dios. Hay personas que marcan la diferencia en nuestras vidas. Hay personas que con un corazón dispuesto realmente nos han acercado a Dios. El día de ayer estábamos platicando en la conferencia de servidores, estábamos platicando acerca del libro de Efesios. Y el libro de Efesios es un libro que nos habla de cuán grande es Dios para nosotros, y el capítulo 1 comienza hablando de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Pero hay un versículo muy padre, no solamente Efesios, sino también Filipenses, un versículo muy padre, y hay una palabra que te la tengo que decir porque ya me la aprendí, y si no la digo pues se me va a olvidar. Y entonces hay una palabra en griego, que es la palabra anakephalayosostai. Te dije, te la tengo que decir, si no se me va a olvidar. La palabra no la tienes que apuntar. La palabra es anakephalayosostai, del verbo anakephalaiosis. Está peor, ¿verdad? El asunto es, no te la aprendas. El asunto que quiere decir esa palabra, yo la descubrí así como de chiripa, y el asunto, lo que quiere descubrir esa palabra, o lo que significa, es que el libro de Efesios se refiere, está esa palabra ahí, y se refiere y dice:
para poner todo a los pies de Cristo. Esa palabra significa eso, poniendo todo a los pies de Cristo, a los pies de su majestad y de su deidad. El libro de Filipenses, cuando habla acerca de que Jesús se humilló, y entonces dice después, Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, o para que delante de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso también es anakefalaiosis. Eso también es inclinarse, llegar todos a la presencia de Cristo y entonces inclinar su vida. Y entonces ese verbo, lo que estoy diciendo, ese verbo difícil, anakefalaiosis, significa llegar a los pies de Dios. Significa voluntariamente llevar la creación, lo que soy, a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Y entonces, ¿por qué te digo eso? Porque el asunto es, ha habido gente que ha marcado nuestras vidas. Y estoy hablando de cristianos específicamente, no estoy hablando de alguien que no conoce a Dios. El día de hoy quiero hablarte de ellos, de los cristianos, de gente que ha marcado tu vida. Muchos de nosotros tal vez hemos sido marcados de una manera negativa, pero también muchos de nosotros, y por eso estamos aquí, porque hemos sido marcados en nuestro corazón por personas de una manera positiva. Y seguimos adelante porque en algún momento dijimos, ok, si Dios pudo hacer esto con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si Dios pudo lograr tantas cosas con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Yo también quiero alzar la mano, yo también quiero formar parte de esto. Entonces, ese era Moisés, un hombre que llevó al pueblo de Dios a los pies de Dios. Y entonces, pongámonos a pensar, ¿qué circunstancias a nuestro alrededor nos están llevando a los pies de Cristo? Nos están llevando a los pies de Dios. Nos influyen, nos jalan, nos arrebatan, nos empujan a llevarnos a los pies de Dios. Si no hay ese tipo de cosas en tu vida, si no hay personas así en tu vida, si tú pudieras enumerar tus amigos, tus mejores amigos, con la palma, con los dedos de una mano, si pudieras enumerar a tus amigos, fulano, sutano, mengano, perengano y el otro fulanito, ¿quiénes de ellos te acercan a Dios? Tu círculo más íntimo realmente te está acercando a Dios. Realmente está llevándote en ese verbo difícil. Te está llevando a los pies de Cristo, a poner todo bajo los pies de Cristo. Tu vida realmente te llevan allá. Si no te están llevando, olvídate, salte de allí. Si este lugar, esta iglesia, esta enseñanza, lo que estamos viviendo todos nosotros como iglesia dentro de estas cuatro paredes, te está llevando a los pies de Cristo, síguele por allí. Si no te está llevando, sal de aquí. Sal de aquí, porque esa no es la intención. La intención es realmente llevarnos a todos precisamente a los pies de Cristo. Moisés fue uno de esos personajes que no se pueden olvidar. Moisés batalló y luchó y aún a pesar de él llevó al pueblo de Israel hasta este punto, después de 40 años. Moisés fue un hombre con un gran corazón para Dios, dispuesto a pagar el alto precio de obedecer a Dios antes que al mundo. Hay un alto precio en eso. Si yo decido obedecer a Dios antes que el mundo me cobra y me cobra muy caro. Pero yo decido, tú decides, ¿realmente quieres pagar ese precio? ¿Realmente quieres saber lo que Dios tiene para ti? Yo sí estoy dispuesto. Y yo quiero animarte a que tú también lo estés. El hombre, el ser humano, tiene sus días contados. No somos eternos, pero el plan de Dios sigue adelante. Y el plan de Dios necesita corazones dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios. Y Moisés y Josué fueron dos hombres así. Josué, después de Moisés, fue el elegido para seguir con el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y aunque una está por terminar, una era está por terminar, la era de Moisés, los retos, las luchas que ahora Josué se iba a enfrentar iban a permanecer, iban a ser las mismas o peores. Pero Dios, a lo que quiero enfatizarte aquí es que Dios sigue siendo el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces esto nos habla acerca de que el plan de Dios permanece.
Los seres humanos nos quedamos muertos. Los seres humanos solamente vivimos como un suspiro, como el rocío de la mañana que después de un rato se desvanece y ya no está. Como la hierba del campo, y la gloria del hombre es como las flores del campo, dice la palabra. Están hoy y mañana ya no están. Y entonces el plan de Dios permanece para siempre. El plan de Dios es el mismo para siempre, y decide usar hombres y mujeres como Josué, como Moisés, como tú y como yo, precisamente para seguir con ese plan. Cuando hablamos de Hebreos 13:8, Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Significa que en Él no hay variación, que Él no modifica, que Él no se arrepiente, que Él sigue adelante en sus planes, que Él ya trazó todo desde el principio de la creación, para ti y para mí, para que entonces algo grandioso pasara. Santiago capítulo 1, versículo 17, ese si quieres búscalo. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que Dios no cambia. Esto significa que Dios estableció un plan y Dios iba a cumplir ese plan para con el pueblo de Israel. Dios les prometió: yo les voy a hacer entrar a la tierra prometida. Nunca les dijo que Moisés iba a ser eterno. Nunca les dijo que Dios dijo: yo te prometo esto, yo te voy a dar a ti la tierra, yo voy a hacer esto contigo, y Dios lo iba a cumplir. El asunto es que Dios usa personas, usa seres humanos, usa hombres en este caso. Y quiero hablarte de eso. ¿Por qué Dios usa hombres? Porque si Dios sabe que tú y yo vamos a fallar, ¿por qué Dios nos usa? ¿Por qué Dios insiste en usarnos a nosotros que somos tan fallos, que somos tan muchos, que somos, el día de hoy decimos sí, mañana decimos no? Quiero hablarte el día de hoy de eso. Entonces, vamos a Deuteronomio. El día de hoy no tengo puntos. Hoy vamos a estudiar verso a verso. ¿Ok? Versículo 1 y versículo 2 dice: si tienes en tu Biblia el título, los títulos son para guiarnos un poquito. El título dice en mi Biblia: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Es lo que estamos hablando. Y entonces dice versículo 1 y 2, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, a todo el pueblo de Israel. Versículo 2, y les dijo: este día, dijo Moisés a todo el pueblo de Israel, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Está diciendo Moisés: soy ya de edad avanzada y no puedo salir ni entrar. ¿Esto qué significa? Bueno, ¿por qué Dios usa seres humanos? ¿Por qué Dios usa personas? Si sabe que tú y yo al rato ya no vamos a estar. Los planes de Dios son eternos. Y Dios sabe que mañana ya no vamos a estar. Dios sabe que tal vez al ratito vamos a morir. No lo sé. Es una posibilidad. Pero el asunto es: ¿por qué Dios insiste en seguir usando seres humanos? En seguir usándonos a nosotros. Y dice: soy yo ya de edad avanzada. Aunque Moisés tenía 120 años, su condición física no era un impedimento, sino el impedimento era, o fue, la voluntad de Dios, que le había revelado a Moisés su destino. Dios le había revelado a Moisés lo que quería hacer. Dios le había revelado a Moisés a dónde los iba a llevar. Y entonces, aquí viene una pregunta: ¿cuántos realmente aceptan ese destino? ¿O cuántos realmente están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Sabes? La voluntad de Dios en la vida de las personas para muchos es difícil. La voluntad de Dios para las personas a veces así como que, híjole, no es lo que yo quería, no es lo que yo busco, no es lo que yo quiero. La voluntad de Dios para muchas personas es tan difícil de entender o tan difícil de aceptar que de repente decimos: no quiero esa voluntad. Entonces, ¿cuántos realmente aceptamos el destino que Dios tiene para nosotros? ¿O cuántos realmente aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Estamos viviendo una época, mis hermanos. Vivimos en un tiempo, en una época de mucha rebeldía, de una rebeldía mayúscula en contra de Dios.
el plan de Dios, el diseño de Dios para hombres, mujeres, matrimonios y familias, híjole, está tan roto en tantas personas. El diseño de Dios para tanta gente está tan roto en sus vidas que vivimos, te digo, en este ambiente de rebeldía grande hacia la voluntad de Dios. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, los humanos quieren ser perros y los perros quieren ser humanos, y ya no quiero ser güero, ahora quiero ser prieto, ya no quiero ser prieto, ahora quiero ser güero, y ya no me gusta mi pelo, ahora ya no quiero pelo, y ya, o sea, estamos en una época en donde la rebeldía hacia Dios específicamente está, híjole, absorbiendo el corazón de las personas. Y entonces, ¿por qué Moisés dijo, yo no puedo ir más, ni entrar ni salir? Aunque Moisés tenía suficiente fuerza, ¿por qué Moisés no decía eso? Ya no puedo ir más para allá. ¿Por qué? Bueno, vamos a recordar un poquito. Vete a Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué Dios le dijo, ya no vas a ir más para allá? Moisés, capítulo 20, versículo 7. Moisés capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tienes? Moisés capítulo 20, versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Moisés hizo algo que a Dios no le gustó. Cuando recordamos la vida de Moisés, decimos, bueno, Moisés hizo la voluntad de Dios, ¿no? Pero en este momento, en este preciso momento, Moisés no hace la voluntad de Dios. Y entonces podemos decir, ay, qué injusto. ¿Por qué si Moisés aguantó tanto al pueblo de Israel? ¿Por qué si Moisés hizo tanto por el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios no le dio chance? ¿Por qué Dios, o sea, mira, estaba allí a la orilla de la tierra prometida? ¿Por qué Dios no solamente lo dejó entrar a la tierra prometida y ya se muere? ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que morir antes? ¿Por qué no pisó la tierra prometida? ¿Por qué la vio desde lejos? Vamos a ver más adelante eso. ¿Por qué la vio desde lejos? ¿Por qué Dios hizo esta injusticia con Moisés? ¿A poco nada más porque desobedeció? Y entonces, ¿qué no le has contado todo lo que Moisés sí obedeció? Bueno, Dios tiene un plan, siempre tiene un plan. Eso siempre grábatelo en tu cabeza. Dios tiene un plan. A veces no entendemos, pero Dios tiene un plan. A veces no nos gusta, pero Dios tiene un plan. A veces tarda, pero Dios tiene un plan. Y Dios no llega tarde. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para todos en conjunto. Pero el asunto es, ¿cómo aceptamos ese plan? Allí en Números 20 nos habla acerca de que, bueno, Moisés va y golpea la roca 2 veces. Moisés va y entonces dice, en vez de hablarle a la roca, sale agua de la roca porque Moisés la golpeó con su vara. Y entonces, ¿por qué Dios le dice, no, hasta aquí Moisés, no vas tú a entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Dios reprendió severamente a Moisés. Si estás apuntando, ponle allí. ¿Por qué Dios reprendió severamente a Moisés? 1, porque Moisés representó erróneamente a Dios al reprender duramente a la nación de Israel de una manera innecesaria. Es decir, Moisés no podía así como regañar al pueblo de Israel. O sea, Dios dijo así como, yo aquí nomás lo regaño yo. Y entonces Moisés dijo, casa de rebeldes, ustedes son bien, ya me tienen hasta el gorro, ustedes ya así, a ver, y paz, y golpea la roca. Y entonces Dios dice, tú me has representado erróneamente.
Ahora, esto que estoy diciendo no significa que, no, pues si Moisés era Moisés y Dios le dijo que no entrara en la tierra prometida, imagínate yo, que la riego a cada rato. No es para eso. La enseñanza no es para que tú te agüites, la enseñanza es para que tú y yo aprendamos de qué es lo que tenemos que hacer y de cómo Dios cumple sus propósitos. Entonces, primero, Moisés representó erróneamente a Dios, porque Moisés regañó al pueblo de Israel, les dijo, bola de rebeldes, me tiene hasta el gorro. Dos, ¿por qué Dios reprende a Moisés? Porque Moisés tergiversó a Dios al creerse él necesario para proveer agua para el pueblo, y dijo, ¿hasta cuándo les vamos a dar agua? O sea, Moisés entendió mal. Moisés les hizo creer a la gente que Dios actuaba a través de él. O sea, en otras palabras, si yo no estuviera aquí, bola de rebeldes, bola de murmuradores, bola de duro corazón y de dura cerviz, si yo, Moisés, no estuviera aquí, ustedes no tuvieran agua. Si yo no estuviera aquí, ustedes no tuvieran que comer, porque yo he abogado por ustedes. En otras palabras está diciendo eso. Y entonces Dios le dijo, Moisés, tú no eres el que hace las cosas, soy yo. Moisés, cálmate, estás muy exaltado. Moisés, yo sé que te hace enojar, pero... Y entonces Moisés tergiversó a Dios al creerse él necesario para proveer agua para el pueblo de Israel. Y tercera cosa, ¿por qué Dios fue severo con Moisés? Porque Moisés desobedeció al golpear la roca 2 veces en lugar de hablarle. Desobedeció a Dios. Entonces, eso me hace pensar algunas cosas. ¿De qué manera hemos desobedecido a Dios? ¿De qué manera hemos cuestionado a Dios? ¿De qué manera hemos rechazado la voluntad de Dios sobre nosotros? Como te repito, a veces la voluntad de Dios no nos agrada. A veces la voluntad de Dios es así como que, híjole, no me entra esa voluntad. O sea, yo no quiero eso en mi vida. Pero ¿de qué manera nosotros hemos desobedecido la voluntad de Dios? O le hemos dicho, Señor, no quiero eso. O le hemos dicho, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí y no al otro? ¿O por qué al otro y no a mí? ¿Cuántas veces hemos cuestionado esa voluntad de Dios? ¿O hemos rechazado la voluntad de Dios? ¿Sabes qué, Señor? Realmente si esta es tu voluntad sobre mí, yo no la quiero. Yo no la quiero. Y entonces imagínate, Moisés, 120 años, está así en la frontera. Solamente es que presente el pasaporte y ya entra al otro lado. Y entonces dice, ya estoy aquí en la tierra prometida. Pero Dios no lo deja entrar. Ahora, Moisés tenía que aceptar esa voluntad. ¿Cómo hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y pensemos en ese rechazo, o pensemos en esa desobediencia que Moisés tuvo para con Dios. Ahora pensemos en nosotros. ¿En dónde nos tiene cuando esa desobediencia o ese rechazo a nosotros conforme a la voluntad de Dios? El día que rechazaste la voluntad de Dios, el día que desobedeciste la voluntad de Dios, el día que no atendiste la voz de Dios para obedecerla, ¿en dónde te tiene el día de hoy? A ti, el día de hoy. ¿En dónde te tiene esa desobediencia o ese rechazo? Ahora, otra pregunta. ¿Realmente estás aceptando lo que Dios tiene para ti? ¿Realmente dices, sí, yo estoy conforme con la voluntad de Dios en mi vida? ¿Realmente lo eres? Y déjame darte un ejemplo. Cuando yo te digo, ¿realmente estás aceptando esto? ¿Realmente estás así como que aceptando la voluntad de Dios en tu vida? Y por favor, ninguno de los que están aquí, no lo digo por nadie, solamente lo digo al aire. Aclaro, por favor, y subrayo. Y lo pongo así con marcador para que resalte. No lo estoy diciendo por nadie, estoy diciendo por la humanidad. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. ¿Realmente estamos aceptando la voluntad de Dios? Y déjame darte el ejemplo. ¿Por qué te digo que estamos influenciados por la rebeldía del mundo? No voy a ver a nadie porque luego dicen que lo digo por ti. Ahí te va. Te empiezan a salir canas y te pintas el pelo. No voy a ver a nadie. Te empiezan a tocar, estoy todo canoso, mira que no sé qué, ya no me gusta, que no sé qué. Mi hermano, es la edad, es la voluntad de Dios. O sea, es que me salían desde los 30 años. Pues sigue siendo la voluntad de Dios que estés canoso de los 30 años. Es que yo estoy todo pelón. Me voy a poner injertos, ¿no? Y me lo voy a poner de aquí para acá.
Hace un tiempo vi en las noticias de internet que un muchacho, fíjate hasta dónde llega el asunto, un muchacho que pues Dios no le dejó tener barba y estaba así lampiño, como la palma de mi mano, así, y nada, pues se puso injertos en toda la cara, así, para que le saliera barba. Y yo voy así como, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es el que él quería estar barbón y ahora se rasura todos los días porque no quiere estar barbón, pero pues el asunto es que le salga barba, ¿no? Presumirla. ¿Por qué de repente nosotros, y esto es solamente un ejemplo chusco, y por favor no estoy viendo a nadie, o de repente, ¿no? Ay, estoy bien panzón. Ay, me voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Es por pura salud, nomás por pura salud. No te gustan las lonjas que tienes. ¿Ok? Pero el asunto no es eso. El asunto es que estamos como siendo influenciados por estándares de allá afuera. Ahora, si te pintas el pelo o si te vas al gimnasio a bajar las lonjas, no te vas al infierno, pues. Pero el asunto, lo que quiero comprobarte es que estamos tan influenciados que llega hasta el punto en donde decimos, no estoy a gusto con mi cuerpo, no estoy a gusto con lo que Dios me dio, no estoy a gusto con lo que Dios me está haciendo pasar, no estoy a gusto con esto y voy a cambiarlo. Ahora, no significa que esto llegue al asunto de una enfermedad, por ejemplo. ¿A poco tú crees que Dios quiere que yo esté así enfermo de esto? No. O sea, no me malinterpretes, no me malentiendas. O sea, estoy hablando de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si llegas a tener una enfermedad, pues pregúntale a Dios por qué estás allí. Tal vez Dios quiere que te acerques más a Él. Tal vez no te has acercado lo suficiente. Y vamos a comprobar algo más adelante, que nuestra debilidad, allí está Dios. Bueno, y entonces tú y yo no estamos tan así como otras personas, ¿no? Así como que, ya no estoy a gusto con ser hombre, ahora me voy a hacer mujer, ¿no? Y como pues soy pastor, pues ahora díganme la pastora, ¿no? Pues no, o sea, nosotros no podemos llegar allá, no deberíamos llegar allá, ¿ok? No estoy a gusto con que soy hombre, pues voy a ser perro, o voy a ser caballo, como ando en el rancho todos los días. Burro no me gusta tanto, entonces mejor caballo, ¿no? Pero el asunto es que todo esto está llegando, lo estamos viendo, está llegando por todos lados y el gobierno y las leyes están amparando este tipo de cosas. Eso es lo grave. Bueno, lo más grave de esto no es que te pintes el pelo o que te pongas injertos ni cosas de esas. Eso no es grave, porque digo, no es pecado. El pecado sí es cuando tú y yo vivimos amargados por lo que no tenemos. Y entonces te salieron las canas desde que tenías 22 años y estás bien amargado. Y ya o sea, no quieres ver a nadie, no quieres tratar con viejitos, estás viviendo con la pura chaviza, porque no quieres ver a nadie enfrente de ti que tenga canas, porque te hacen recordar tu miseria, tu miserable pelo pintado de canas, ¿no? Así como que, y la gente vive amargada por eso. De repente ves en la tele y a pura varita de nardo, y entonces tú dices, yo estoy bien panzón y ya estoy bien mal hecho y parezco tamal mal amarrado, y entonces dices, y te amargas la vida tú solo, porque no aceptas eso. Ese sí es un gran problema. El gran problema es vivir amargados por lo que no tienes, por lo que no puedes alcanzar. A mí me hubiera gustado haber nacido de ojos azules, pero pues los tengo bien rojos, ¿no? O sea, y vivo amargado por eso. No, o sea, no puedes vivir así. Eso sí es un pecado. Eso sí te aleja de Dios. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Vives amargado de esa manera? Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice: el hombre insensato la riega en su vida, destruye su vida y después le echa la culpa a Dios. Esto significa, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, por culpa tuya, Dios, tengo estas canas? Por culpa tuya, Dios, yo soy así. Por culpa tuya, Señor, aquí estoy. Mira nomás lo que tengo, mira nomás que estoy. Por causa tuya. Mira, el asunto es que no entendemos que las cosas que pasan en nuestras vidas, las consecuencias nosotros mismos las acarreamos, las decidimos. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado. En todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender.
Hay muchísima gente que el día de hoy dice, es que tu Dios ha dejado que esto pase, es que tu Dios, y entonces no es Dios el que ha dejado que esto pase. Nosotros mismos nos hemos buscado esto. Nosotros mismos hemos destruido el mundo. Nosotros mismos hemos metido tantas cosas, enfermedades y todo el asunto. Nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Si tu Dios tuviera misericordia, no habría esto, no habría guerras. No, o sea, vete la palabra. El asunto es que la gente no conoce la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, ¿por qué tienes? ¿Por qué estás abrumado? Dice, si tú pidieras, Dios te daría. Pero como pides nada más para tus deleites y todo, pues de ahí vienen las guerras, de ahí vienen los pleitos, de ahí viene todo lo demás, porque pides mal, pides para tus deleites. Y bueno, ahí está. Vete ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3. Hablando de ese rollo de que de repente los seres humanos nos amamos y queremos hacernos cambiecitos en nuestras vidas. 2 de Timoteo, capítulo 3. No está mal que te vayas a correr, no está mal que te vayas a caminar, no está mal que hagas ejercicio, no está mal, no. Ya te dije lo que está mal. Lo que está mal es vivir amargado por algo que no tienes. ¿Ok? 2 Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué la gente, por qué el día de hoy las personas no se acercan a Dios? Porque aman más los deleites que a Dios. Y déjame decirte algo importante, hoy muy interesante. Pablo le está hablando a Timoteo, en 2 Timoteo, en la iglesia de Éfeso, y Pablo le está diciendo, va a haber tiempos difíciles, Timoteo. Pero no está hablando de los tiempos difíciles allá afuera, está hablando de los tiempos difíciles adentro de la iglesia. Y dice, en el futuro habrá hombres dentro de la iglesia, amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, y que amarán más los deleites del mundo que a Dios. Ten cuidado de eso. Ahora, ¿esto pasa en las iglesias? Sí pasa. Y pasa mucho. Y pasa muy seguido. Y pasa más de lo que quisiéramos. Que el mundo nos está influenciando de tal manera que nos hemos llegado, inclusive muchísimas personas, a rebelarnos en contra de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ya no quiero nada. Y hay mucha gente que hemos evangelizado, le hemos compartido y dicen, yo no quiero nada con Dios. Imagínate esa aseveración, tanto compromiso que hay allí. O sea, la gente dice, yo no quiero nada con Dios, ni nada que tenga que ver con Dios, porque yo estoy hastiado de todo eso. Hay gente así, hay gente que piensa de esa manera. ¿Por qué? Eso es triste, porque realmente nunca vieron a Dios. Vieron puros hombres, vieron puras instituciones, vieron puras formas que los hombres pusieron encima de ellos. Nunca vieron a Dios, nunca les llevaron a Dios. Eso es algo sumamente triste. Y Moisés entendió el punto. Moisés entendió el punto de aceptar la voluntad de Dios. Y dijo Moisés, bueno, tengo 120 años, aún tengo fuerzas, pero la voluntad de Dios es que yo no vaya para allá. Aún a pesar, después de haber sacado a todo el pueblo de Israel de Egipto, aún después de haberlos traído 40 años en el desierto, Dios no me va a dejar llegar allá. Acepto la voluntad de Dios, no porque no pueda ir, sino porque Dios me ha dicho hasta aquí. Ahora, busca versículo 3 al 6, otra vez de Deuteronomio. Deuteronomio, versículo 3 al 6. Y dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzad y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La segunda cosa que quiero decirte es que Jehová tu Dios dice, Él pasa delante de ti, Él es el que va contigo.
La primera es, bueno, aceptar la voluntad de Dios, y allí está Moisés aceptándola. La segunda es esta: Jehová tu Dios, dice, Él pasa delante de ti, Él es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Está hablando aquí Dios al pueblo de Israel y también a Josué, no te desamparará. En la dinámica de este texto, lo que estamos viendo aquí, en la dinámica de este texto podemos ver una especie de sándwich, ¿sabes? Podemos ver una especie de sándwich. Mira, primero vemos en la tapa a Moisés, y luego vemos en la otra etapa, vamos a ver ahorita, a Josué, ¿ok? Moisés y Josué. Y en medio está Dios. Y realmente, ¿por qué te digo esto? Porque siendo la parte más importante, Dios mismo, Dios está estableciendo y dice, nunca fue por Moisés, nunca va a ser por Josué, va a ser por mí. Y por eso dice, yo, Jehová tu Dios, yo pasaré de delante de ti, yo iré contigo, Dios no te dejará, Dios no te desamparará. No está diciendo, mira, vas a poner como tu sucesor a Josué, y Josué va a estar delante de ti, y Josué te va a ayudar, y Josué es bien bueno para el trompo, y Josué va a derrotar a todos tus enemigos. Confía en Josué porque Él es el que yo pongo ahora delante de ti, pueblo de Israel. No está diciendo eso. Está diciendo, yo estoy delante de ti, yo voy a hacerte llegar a esa tierra, yo soy el que te hizo pasar, yo soy el que te ha sustentado hasta este momento. Y aunque Moisés fue usado de una importante manera, hizo grandes cosas, y aunque Josué sería un excelente líder para el pueblo de Israel, era Dios y sigue siendo Dios el que hace que todo esto sea posible. Y dice, Jehová tu Dios es Él, Jehová tu Dios es Él. Hoy, mi hermano, en nuestras vidas, en nuestra vida particular y en la iglesia, nosotros aquí reunidos, deberíamos reconocer que es Él el que hace que las cosas pasen. Es Dios el que hace que los milagros pasen, no yo, no nosotros. Nosotros somos usados por Él, sí, pero es Dios el que hace que las cosas pasen. Dios lleva de su mano al pueblo. Dios vence a sus enemigos. Dios les da la victoria. Fue Dios, no fue Moisés, no fue Josué, fue Dios. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 8. Siempre ha sido Dios y siempre lo será Él. Deuteronomio capítulo 8. Se trata de Él, se trata de Dios y nunca se trata de nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Hasta ahí. Acuérdate de Jehová tu Dios. Significa, no eres tú el que ha hecho las cosas, es Dios. No eres tú el que tiene ese fruto allí, es Dios. Porque yo por mí mismo no puedo obtener nada. Yo por mí mismo no tengo mérito alguno. Yo por mí mismo no puedo llegar ni a la esquina. Ha sido Dios. Ahora quiero leerte Hebreos capítulo 1. Ve por allá, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjate lo que dice después, el cual, o sea Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo nos dice,
que Jesucristo es el que sustenta todo. Jesús es el que sustenta la creación. Y te digo algo, no hay nación, no hay pueblo, no hay persona que no esté viviendo el día de hoy por causa de la voluntad de Dios. Tú respiras hoy porque Dios así lo quiere. Y entonces hay mucha gente que le hace como un cortocircuito a eso, ¿no? Si yo te digo, tú el día de hoy estás respirando porque Dios quiere, hay gente que dice, ¿por qué? Hay gente que es eso, que hace eso en su vida. Realmente eso es. Si Dios quiere, así, el día de hoy nos vamos todos. Ahora el punto es, ¿por qué es tan difícil de entender y aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué es tan difícil? Acabamos de leer al principio, Salmo 115, versículo 1, y dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Ciertamente el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida, pero no por ellos o por los líderes que tenían sobre ellos, sino por la misericordia de Dios y por el plan de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros, y como iglesia también pasa lo mismo, y la promesa del cielo para nosotros es la misma. No es por causa nuestra, es por causa de su misericordia. Por eso te digo, como un sándwich, está Moisés arriba, está Josué abajo, y en medio de todo está Dios, lo más grande, lo más precioso. Está allí Dios, es el que hace las cosas posibles. Tú y yo como iglesia, después de 16 años, y lo que Dios quiera más adelante para nosotros, tú y yo como iglesia, después de tanto tiempo, no estaríamos aquí si no fuera por Él. No tendríamos este lugar si no fuera por Él. No tendrías la salud que tienes. Tú vas a decir, ¿salud? Si me duele. No serías tú en este momento si no fuera Dios. Reconócelo. Lo que tú tienes, tus hijos, si tienes un burro, si tienes bicicleta, tengas lo que tengas, lo tienes por causa de Dios. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio. Dice, no sea que tú pienses en tu corazón que tu mano te ha dado todo eso. No, es Dios. Es Dios el que hace todo eso posible. Iremos allá. Hay una promesa para nosotros, que Dios nos va a llevar al cielo. Iremos allá, pero no por nosotros, sino por Dios mismo. Y porque Dios quiere cumplir su palabra. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino va al cielo. Ahora, ¿cuántos méritos hay el día de hoy en tu vida? ¿Cuántos méritos hay el día de hoy en tu vida que piensas que son por ti? Es una pregunta para que tú interiorices, para que tú te la preguntes aquí en tu corazón. ¿Cuántos méritos el día de hoy en tu vida piensas que son por ti mismo? Que son porque tú los lograste, que son porque tú los hiciste, que son porque es tu recompensa. ¿Cuántos de esos méritos o esas cosas en tu vida están así hoy en tu vida? Piensas que tú los ganaste. Déjame decirte que no es cierto. Es Dios en tu vida. Es Dios y nadie más. Y para eso estamos aquí. Últimos versículos 7 y 8 de Deuteronomio. Y dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo, con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Para terminar, dice, y llamó Moisés a Josué. Y Moisés llama a Josué y le dice frente a toda la nación, no temas, Josué, no desmayes, cobra ánimo, fortalécete, esfuérzate. Dios no te va a dejar, Dios va a estar contigo. Ahora, ¿por qué si Dios es el que hace las cosas? ¿Por qué si Dios es el que promueve todo y genera todo? ¿Y por qué todo está sustentado con la diestra de su mano? ¿Por qué si es Dios, por qué sigue confiando en nosotros, seres humanos? Porque Dios le dijo a Josué, Josué, Dios lo va a lograr. Y esfuérzate y sé valiente, Josué. Y Dios sabe que vamos a fallar. Pero ¿por qué Dios sigue confiando en nosotros? ¿Por qué nos proporciona tareas que hacer si sabe que tal vez yo voy a fallar? ¿Por qué Dios nos ha puesto aquí? ¿Por qué Dios nos ha dado tantas cosas si sabe que voy a fallar? ¿Por qué Dios me dio hijos si sabe que voy a regarla con mis hijos?
¿Por qué Dios me entregó esto si sabe que la voy a regar en eso? ¿Por qué Dios, sabiendo que voy a fallar, aún sigue confiando en mí? Y déjame decirte por qué. Si estás apuntando, déjame decirte 6 cosas por qué Dios confía en los hombres. ¿Por qué Dios usa a los hombres? 6 cosas muy rápido. ¿Por qué Dios sigue confiando en nosotros? ¿Por qué Dios sigue confiando en ti? ¿Por qué Dios usa al hombre? 1. Porque Dios busca un lugar en donde reflejar su imagen. Dios busca un lugar en donde reflejar su imagen. Y entonces el espejo perfecto es tu vida. Dios busca reflejar su imagen y nosotros somos esa imagen de Dios. La palabra de Dios en Génesis dice que fuimos hechos conforme a su imagen y a su semejanza. El corazón de Dios, los preceptos de Dios, el carácter de Dios tienen que estar en nosotros y nosotros tenemos que buscar ese carácter. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a Cristo, que es el varón perfecto? Y dice Pablo, tenemos que aspirar a ser como el varón perfecto llamado Jesucristo. Y entonces nuestro carácter es transformado. Y entonces nosotros vivimos una vida siendo transformados. ¿Para qué? Para poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Punto 1 de esos 6 que te voy a decir: reflejar su imagen, la imagen de Dios. Tú ya eres hecho conforme a su imagen, sí, pero ahora tienes que reflejar su carácter, ¿ok? Y eso a veces cuesta, yo lo sé. Segunda cosa, ¿por qué Dios sigue confiando en los hombres? Segunda cosa, ¿por qué va a seguir confiando en los hombres? Para su gloria, ¿ok? ¿Por qué Dios sigue confiando en los hombres? Porque Dios nos quiere para su gloria. Porque nosotros fuimos creados para glorificarlo. Dios hizo los árboles, sí. Dios hizo los peces, sí. Dios hizo a los animales, a los osos, a los pajaritos. Y Dios hizo todo eso, sí. Pero no hay ninguna criatura en todo lo que vemos alrededor de nosotros que le dé igual gloria a Dios, alzando sus manos y diciendo: Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Entonces, ¿por qué Dios sigue confiando? Porque nos ha hecho para su gloria. Tercer cosa, ¿por qué Dios sigue confiando en nosotros? Por gracia. ¿Por qué? Porque Dios busca darnos su misericordia. Porque Dios quiere darnos su misericordia. Porque Dios está allí con su misericordia en sus manos para que tú y yo solamente la tomemos. Dios quiere darnos su misericordia todos los días. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. La gracia y la misericordia de Dios solamente pueden pasar a través de que tú y yo lleguemos a sus pies. ¿Por qué Dios? Cuarta cosa, ¿por qué Dios usa a los hombres? 4, por colaboración. Somos el método de Dios. Los seres humanos nos ha elegido para poder traer a más seres humanos a sus pies. Dios nos ha elegido a nosotros como un método. Dios, para su gloria, para reflejar su imagen. Dios nos quiere a nosotros, no quiere a nadie más. Ese fue el propósito desde el principio. Dios nos quiere a nosotros y quiere hacernos colaboradores de ese gran plan que Dios tiene para su creación. 5. ¿Por qué Dios usa a los hombres? Porque Dios quiere demostrar su poder en nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué su poder? Porque mi debilidad. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué Dios quiere seguir usando a los hombres? Porque quiere demostrar su poder en nosotros. Porque mi debilidad abre las puertas al poder de Dios. Y entonces somos seres humanos que fallamos, que estamos débiles, que nos cansamos, que nos enfermamos, que a veces nos da una gripa y decimos: me voy a morir. Una gripa. Y entonces decimos: Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor. Imagínate, yo me acuerdo de mí cuando me dio el COVID. Y entonces ahí estaba yo, Señor, ya llévame, porque no aguanto. Y estaba yo, chichi. Y Dios: ni aguantas nada, mocoso, pagas. Me voy a morir, Señor. Y ahí viendo las noticias, y se murieron, quizá, no me voy a morir.
Y ahí estaba yo, y entonces diciendo Dios, ya cállate, ya te voy a sanar. ¡Pum! Y Dios tiene misericordia. Igual contigo, con muchos otros, tuvo su voluntad. Pero digo de mí. Y entonces, cada vez que a ti te duelen los pies, cada vez que a ti te duelen las manos, cada vez que te duelen las rodillas, cada vez que te duele la boca, eso no duele, ¿verdad? ¿Alguna vez a alguien de ustedes le ha dolido? No, paréntesis. ¿Alguna vez a alguno de ustedes a alguien le ha dolido la boca por decir una grosería? Así de, bueno, ¡ay, me dolió! ¿Alguna? Señor, bueno, como que la boca no duele. O sea, te duelen los dientes, pero la boca no, la lengua no. Es interesante, pero bueno, Dios nos quiere a nosotros para demostrar su poder. Porque donde Dios encuentra tu debilidad, o donde tú muestras tu debilidad, entonces dice Dios, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Y ¡fum! Y nos hace a un lado y dice, ahora déjame hacer las cosas a mí. Ahora déjame demostrarte mi poder. ¿Te acuerdas cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban allí? Tenían al Mar Rojo enfrente y tenían atrás a todo el pueblo del faraón y los carros del faraón y todo eso, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces no podían correr ni por un lado ni para el otro. Y entonces, ¿qué era lo único que tenían? O sea, no podían nadar, y si se regresaban los iban a matar. ¿Qué era lo único que tenían? Voltear para arriba y clamar a Dios. Estaban en el desierto, no había oxos, y los que habían, los quemaron. Y entonces, los demolieron. Y entonces, estaban ahí en el desierto y no tenían para dónde voltear, no tenían dónde comer. Y entonces, ¿qué hicieron o qué podían hacer? Clamar a Dios. Y entonces cuando tú y yo, ya sea por enfermedad, por escasez, porque tienes trabajo, porque no tienes trabajo, porque estás sufriendo por algo, porque esto, porque te ven la muela, por lo que sea, pero el asunto es que mi debilidad abre las puertas para el poder de Dios. Tal vez tú dices, no quiero esta debilidad. Y tal vez, déjame te digo algo, es justo decir, no quiero esta debilidad, sea la que sea. Sea la que sea. Pero esa debilidad, ten en cuenta que puede mostrar el poder de Dios. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo puede hacer? No lo sé, pero lo puede hacer. Clama. Deja que Dios haga. Y 6 y última de esas. ¿Por qué Dios usa al hombre? Porque Jesús posteriormente se haría hombre para cumplir lo que yo no puedo cumplir. La manifestación de la humanidad de Jesús proclama el plan majestuoso de Dios para el hombre. ¿Cuál es ese plan? Vivir para siempre con Él, con Dios. Vamos a un último pasaje para acabar. 1 Corintios 1, 26. 1 Corintios 1, 26. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nada en mí de lo cual yo pueda gloriarme. Soy necio, testarudo, vil, menospreciado y todo esto que está allí. No hay nada en mí de lo cual puedo gloriarme, excepto una cosa: Cristo en mi vida. Igual que en la tuya, Dios escogió al hombre para que Él sea manifestado a través de nosotros. Y no existe otra criatura la cual Dios haya escogido para eso. No hay criatura en el universo que lo pueda hacer. Solamente tú, yo, el ser humano, fuimos creados para darle a Él la gloria. ¿Te das cuenta de eso? La próxima vez que te duele la rodilla, dile: esta rodilla, Señor, que me duele es para tu gloria. Porque ahora, Señor, sé que me amas. Y si algún día estás por morir y en tu lecho de muerte
sientes que de verdad ahora sí te mueres, no como yo, payaso ahí con una gripa y ya sentía que moría, no, sino realmente ya ha llegado la hora de tu muerte, ese día piensa en esto: Señor, mi muerte es para tu gloria y ahora voy a verte. Amén. Mi vida fue para tu gloria y mi muerte sea para tu gloria. Muchos de ustedes conocieron y algunos otros no la conocieron. ¿Alguien se acuerda de Gaby? Gaby, Guanajuato. Gaby era esposa de David, murió de cáncer hace ya tiempo. ¿Sabes qué pasaba con ella? O sea, ella estaba mal y había gente que iba para darle ánimo, así como: ánimo Gaby, mira que esto, que sabemos que, ánimo Gaby. Y entonces Gaby no decía: pobrecita de mí, gracias porque viniste a verme. No, ella decía, seguía predicando y seguía hablando de la grandeza de Dios, aún en su lecho de muerte. Me decía su esposo que ahí en el hospital, cuando estaban, prácticamente predicaba también a todos los que estaban alrededor de ella. Y cuando la gente iba según a darle ánimos, salía todo apachurrado porque decía: ¿cómo es posible que yo, que tengo salud, estoy allá afuera, yo esté tan más deprimido, miserable en mi vida que ella, que va a ver a Dios? La próxima vez que te duele algo, dale gloria a Dios y dile: Señor, úsame, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, porque Dios todavía quiere usarte, no ha acabado contigo. Oramos. Ponte en pie. Señor Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias, Dios, porque pues podemos ver, Dios, tu grandeza y podemos ver, Señor, que tú estás con nosotros también. Señor, tú usas la vida de seres humanos imperfectos como todos los que estamos aquí, como yo mismo, Señor, para mostrar tu gran amor. Y es así, Señor, que queremos juntos, Padre, darte a ti el primer lugar y la gloria. Señor, gracias por habernos hecho tus hijos. Aleluya. Aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es Rey. Gracias, Señor, por escogernos para mostrar y reflejar tu imagen. Señor, y aunque somos imperfectos, Dios, y débiles, aún así, Señor, has decidido que seamos tus colaboradores y demostrar tu poder sobre nosotros.
Señor, ayúdanos, Padre, porque cuando somos débiles es cuando más, Señor, nos rebelamos. Cuando somos débiles, Dios, es cuando más, Señor, reclamamos, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a entender que es por ti, que es para ti, y que si estamos aquí, Señor, es por causa tuya. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias por tu plan sobre nosotros y porque algún día, Dios, cumplirás tu plan para tu gloria, Señor, y estaremos contigo para siempre. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo, que Dios te sostenga en tu mano, en su mano, que el Espíritu Santo te dirija y que Jesús derrame de su gracia y su redención cada día sobre ti. Que seas perfeccionado cada día, es mi deseo para ti, en Dios y en su voluntad. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos.